día, hermanos, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos hoy miércoles de oración. Esperemos que todos vengan con su corazón ya bien preparado para traer las peticiones que tienen en su corazón para el Señor, que el Señor va a responder. Dice, a mí me cautivó esta lectura bíblica que estaba leyendo en 2 Juan 1:9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no traen esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido. Maravilloso y buen Dios, te damos gracias, Padre. Sabemos, Señor, que se vienen tiempos difíciles, Señor. Señor Dios, en cuanto a la iglesia va a tener que tomar, Señor Dios, estar firme, Señor Dios, en lo que hemos creído, Padre. Que nuestra fe, Señor Dios, resplandezca, Señor Dios, donde quiera que vayamos, Padre, que siempre confesemos, Señor Dios, que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Ayúdanos, Señor Dios, a hablar de tu palabra, Señor, todos aquellos que viven, Señor Dios, lejos de ti, apartados de ti, Señor. Te rogamos por todos aquellos que por medio de esa pandemia, Señor, se han enfriado un poco su corazón, Señor. Te pido que tú obres en sus vidas, en sus corazones, en sus familias, Señor, y que los hagas ver, Señor Dios, que fuera de ti, Señor Dios, no hay nada bueno, Señor. Señor Dios, te pedimos, Padre, que tú obres en sus corazones, en sus vidas, Señor, y que puedan volver a tus caminos, Señor. Te pedimos, Señor, todos los que permanecemos, Señor Dios, aquí, Padre, hemos venido a alimentarnos de tu palabra, Señor, porque nos alimenta, Señor Dios, por medio de tu palabra, Señor, y es un gozo, una alegría, Señor, la disfrutamos como miel en nuestra paladar, Señor Dios, cada vez que venimos, Padre. Ayúdanos, Señor, siempre a entender tu palabra, Señor, a ponerla en obra, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, Señor. Te pedimos por nuestro pastor Sergio también, Señor, que tú lo uses grandemente, Señor, y que, Señor, que él sea como un canal de bendiciones para nuestras vidas, Señor. Úsalo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Señor. Te pido en este momento, Señor, por las familias, Señor, que están enfermas, Señor, que tienen familiares en los hospitales, en las clínicas, Señor. Te pido por salud, Padre. Sabemos que tú estás bajo control de todas cosas, Señor, y ponemos nuestra fe y confianza solamente en ti, Jesús.
te pido que en este tiempo de alabanza, Señor, podemos entregarnos todos confiados, Señor, sabiendo que tú estás aquí en este lugar y solamente queremos alabarte y exaltarte, Padre. En nombre de Cristo Jesús, amén. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá. Y la montaña se moverá. Bajo la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Bajo la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra ni tampoco Pedro. No era la sombra ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. Espíritu de Nazareno, Nazareno, Nazareno. Espíritu de Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que el culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que el culto se ponga bueno. Oh sí, nos vamos a gozar. Oh sí, nos vamos a gozar. Levante las manos todos con mucha alegría y gozo. Levante las manos todos con mucha alegría y gozo. Oh sí, vamos a gozar. 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 Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que el culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que el culto se ponga bueno. Oh sí, vamos a gozar. Oh sí, nos vamos a gozar. Levanten las manos todos con mucha alegría y gozo. Levanten las manos todos con mucha alegría y gozo. Oh sí, nos vamos a gozar. 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 Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá. Y la montaña se moverá. Y la montaña se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Sí, bendito Dios. Bendito y amado Señor, te damos gracias, Padre, en esta hermosa noche, Señor, que tú nos permites alabarte, Señor, que tú nos permites reunirnos en tu casa de oración, Señor. Gracias, Padre, porque es una bendición, Señor, y es un privilegio, Señor, que tú nos has dado, Padre. Te doy gracias, Señor, por tenernos aquí, Padre, con vida, con salud, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Y sin olvidarnos, Señor, de los que están en casa, Señor, que están enfermos, Padre. Pedimos, Señor, que tú tengas compasión, Señor, que tengas misericordia de ellos, Padre, y que les toque sus cuerpos enfermos, Señor, y que sean sanados, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, y te rogamos, Señor, que nuestro corazón esté siempre dispuesto a alabarte, Señor. Aunque este mundo tiemble, Señor, aunque la tierra se mueva, Señor, que nuestro corazón siempre te alabe, Padre. No importando lo que estemos viviendo, Señor, lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, Señor. Que nuestro corazón y nuestra mente, Señor, siempre estén enfocados en ti, Padre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque tú eres bueno, Señor.
porque tu fidelidad, tu amor y tu misericordia no se ha apartado de nosotros, Señor. Y confiamos en ti, Señor, y sabemos que tú nunca nos abandonarás, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros y en nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios que todo está al descubierto para el Señor, no hay nada escondido para Él. Y es bueno que día a día siempre pongamos delante del Señor nuestros errores, nuestras fallas, porque el Señor los conoce y es mejor confesarlos delante de su presencia, y porque sabemos, Señor, que nada hay cubierto para Él, todo está descubierto, y es mejor que vengamos con un corazón agradecido y si fallamos, pedirle perdón y seguir adelante, pero hay que confesar nuestro pecado delante del Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida
Señor, te damos gracias, Señor, por estar aquí, Señor, en tu presencia para poder alabarte, Señor, honrarte, Señor, como tú te lo mereces, Padre. Gracias, Señor, porque tú has puesto tu mirada sobre nosotros, Señor. A pesar de que no había valor en nosotros, Padre, pero aún así tú, Señor, mandaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz, Señor. Y no hay nada, Señor, que nosotros podamos hacer, Señor, sino entregar nuestro corazón ante ti, Señor. En humildad, Señor, en amor, Señor, que solamente viene de ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por ser un Dios tan bueno, Señor. Y gracias por sostenernos, Señor, en estos momentos, Señor, difíciles, Padre. Llénanos, Señor, fortalécenos, Señor. Te pedimos por las personas que están padeciendo, Señor, del coronavirus, Señor, mi familia, mi hermana, mis sobrinos, Padre. Te pido que tú los sanes, Señor. Que pongas tu bendita mano sobre ellos, Padre, y les pueda dar sanidad a sus cuerpos, Padre. Y te pedimos por todos los demás, Padre, que están padeciendo, Señor. Y Padre, Señor, nuestra fe está en ti, Señor. Tú, nuestro Salvador, Señor. Y en ti queremos poner nuestra confianza, Señor. Te adoramos, Señor, y Señor, te entregamos este momento a nuestro pastor, a Sergio, Señor, que tú hables a través de él, Señor, que sea el Espíritu Santo a través de él, Señor, y habla a nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a poder a ser obedientes a tu palabra, Señor. Te damos gracias y honramos tu nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hoy vengo a ti, con mi corazón en mano. Sé que solo tú puedes saciarlo. Si tan solo tu mano me tocara, hoy vengo a ti, con mi corazón en manos. Sé que solo tú puedes saciarlo. Si tan solo tu mano me tocara, tú eres refugio, consuelas mi alma, hoy en tus brazos yo quiero morar. Maestro, tócame, sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, tócame, sin dejar huellas del ayer. Tócame. Consuela, Señor, nuestra alma. Te necesitamos día a día, Señor. Sin ti, Señor, somos como un timón, Señor,
palco de la batería, Señor. Acompáñanos, Señor. Tú eres refugio, consuelas mi alma, hoy en tus brazos yo quiero morar. Maestro, tócame, sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, tócame, sin dejar huellas del ayer. Maestro, tócame, sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, tócame, sin dejar huellas del ayer. Tócame, 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 tócame. Sí, bendito Dios. Toca nuestro corazón, Señor, nuestro cuerpo, nuestra alma, Señor. Que podamos sentir ese toque divino, Señor. Sabemos que somos salvos por fe, pero sentimos, Señor, deseamos ese toque tuyo, Señor Dios, para satisfacer nuestra alma, nuestro espíritu, Señor Dios, que nos llene, Señor, porque, Padre, muchas veces, Señor, sabemos que tú estás obrando, aunque no te sintamos, Señor. Sé que estás obrando, Dios, pero sabemos, Señor, que tú eres fiel, pero nos sentimos, Señor Dios, gozosos y contentos, Señor, cuando sentimos un toque divino tuyo, Señor. Toca nuestra alma, Señor, y llénanos de tu presencia en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Así es, gracias a Dios, hermanos, por dirigirnos en la alabanza esta noche. Que Dios les bendiga, hermanos, a los que estamos aquí presentes y a los que también nos sintonizan, podemos usar esa palabra, que se conectan por medio de Facebook Live. Hermanos, bienvenidos, hermanas, también bienvenidas. Estamos gozosos de estar conectados una vez más en este servicio de media semana. Y les quiero invitar a que abran sus Biblias, hermanos. Continuamos con nuestro estudio en el libro de Deuteronomio y vamos a estar en el capítulo 2 y 3 en esta tarde. Vamos a hacer un pequeño repaso. Iba a decir reposo, pero no, el reposo fue la semana pasada. Tomamos un descanso la semana pasada del libro de Deuteronomios y continuamos en esta semana. Hermanos, ya entrando al mes de diciembre, recuperados, espero ustedes, hermanos y hermanas y hermanos que nos ven en la casa, espero que estén ya recuperados de ese duelo que ustedes tuvieron con el pavo el jueves pasado. Algunos tal vez todavía están despedazándolo ahí de a poquito. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque pudimos reunirnos en familia de una manera bendecida. Capítulo 2, hermanos, de Deuteronomio. Vamos a continuar ahí. Vamos a tratar de avanzar hasta el capítulo 3, a ver si tenemos el tiempo. Deuteronomio capítulo 2. Y vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección del Señor en esta hora. Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque nos das una oportunidad más de estar aquí en tu casa de adoración, reunirnos, Señor, conectarnos por medio de estos canales en internet. Y gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo no está encerrado solamente en cuatro paredes, sino que eres tú, Padre Celestial,
un Dios omnipresente y un Dios omnipotente. Estás en todo lugar, en todo tiempo. Gracias, Padre, porque tu presencia es fiel a nuestras vidas, donde quiera que estemos. Señor, ahora pedimos que nos dirijas en este estudio, Padre, que tu palabra pueda hablarnos a nuestros corazones y que nuestros corazones, más que tu palabra nos pueda hablar, que nuestros corazones estén sensibles a tu palabra, Señor. Eso es lo más importante. Enséñanos en esta hora, Espíritu Santo, te invitamos a que estés en medio de nosotros como lo has estado en la alabanza y en la adoración. Señor, ayúdanos a ser no solamente oidores de la palabra, pero practicantes, Señor, hacedores de tu palabra, para que así nuestro corazón sea transformado de acuerdo a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo. Es lo que anhelamos y es lo que pedimos de ti, Espíritu Santo, que uses la palabra para transformar nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Oramos, hermanos, y empezamos a nuestro estudio. Solo quisiera tomar unos 2 minutos de repaso, decían cuando estábamos en la escuela, un resumen, solo para refrescar un poco nuestra mente y ver dónde íbamos. La semana antepasada, hermanos, terminamos el capítulo 1 y hablamos acerca de a la antepasada, ¿verdad? No la pasada ni la antepasada, sino la primera sesión que tuvimos de Deuteronomios. Hablamos de cómo, les di un poquito de cómo Deuteronomio está dividido, ¿verdad? Y vemos que en los primeros 4 capítulos de Deuteronomio, Moisés nos habla acerca de ¿qué? Del pasado, el pasado del pueblo de Israel, el tiempo por su peregrinaje, podríamos decir, en el desierto. Y Deuteronomio también, no quiero que se me escape esto, Deuteronomio es una colección de mensajes, podríamos decir, o de discursos de Moisés para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque este libro está cronológicamente, hermanos, el setting de este libro, si no, a falta de usar otra palabra, setting, es de que este libro y este tiempo en que Moisés está dando estos discursos al pueblo de Israel, número 1, Israel ya había vagado por el desierto alrededor de 38, 40 años. Segundo, a causa de todos esos años, Moisés ya tenía 120 años, o ya Moisés estaba al final de su carrera. Y tercero, que creo que es lo más importante reconocer de Deuteronomio y por qué hay tanto recordatorio y repetición, podríamos decir, es porque a causa de que ya han pasado 40 años en el desierto, Moisés tiene 120 años de edad. Esta es una nueva generación, la nueva generación que está entrando a la tierra prometida. Y vamos a ver ahora en estos capítulos, capítulo 2 y 3, vamos a ver este recordatorio de cómo hay algunos versículos que nos recuerdan cómo esta es una nueva generación, qué pasó con los ancianos en el desierto, cómo fueron quedándose. Y entremos ya, hermanos, a la palabra de Dios. El capítulo 2, hermanos, en lo que vamos a estudiar en esta noche, el capítulo 2 y 3, la primera parte del capítulo 3 y todo el capítulo 2, nos habla acerca de instrucciones que Moisés ha recibido de parte de Dios durante su tiempo en el desierto. Mi Biblia, y me imagino que la Biblia de ustedes, ha de tener el mismo título ahí en el capítulo 2, que dice los años en el desierto. Y esto, hermanos, es una, no quiero decir una colección, pero es la redacción y la guianza que Dios le fue dando a Moisés acerca del caminar del pueblo de Israel. Leamos ahí un poquito y voy a estar leyendo algunos versículos, vamos a brincar otros porque vamos a tratar de leer los versículos claves. Y dice el primer versículo, luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo. Dice luego, ¿porque qué? Porque está haciendo está recordando lo que había pasado. Y termina aquí cuando, ¿recuerdan? Cuando Dios se molesta con Israel a causa de la desobediencia. Y Israel tiene una aparente arrepentimiento, pero no es un arrepentimiento real. Y recuerdan que la semana antepasada hablamos de cómo a veces queremos arreglar las cosas a nuestro modo. Espérame, Dios, yo tengo una manera diferente, tengo un plan B que funciona mejor.
Y fue lo que ellos trataron de hacer, y aquí, por eso dice la derrota de Horma, fue cuando ellos dijeron, hemos pecado contra Dios, y ¿sabes qué? Armémonos y vamos a ir a pelear. Y fueron a pelear y regresaron derrotados, a causa de que estaban haciendo las cosas a su modo. Luego de esto, dice Moisés aquí en el capítulo 2, porque lo quiero hacer en forma de contexto, hermanos, quiero que veamos cómo va la relación de lo que Moisés está redactando, o más bien contándole al pueblo. Dice, luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Este es el monte Horeb, que rodearon por mucho tiempo, perdón, el monte Sinaí, no el monte Horeb, el monte Sinaí, ¿verdad? Es Seir, es llamado así también. Y dice, Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Versículo 5, no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de tu pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Y me voy a detener ahí. Algo muy importante, hermanos, que Moisés tenía una conexión directa con Dios. Moisés había sido escogido por Dios para dirigir al pueblo de Israel, y por lo tanto le estaba recibiendo instrucciones directas de Dios. Muy importante esto. Dice, él me dijo y fuimos, y me dijo que nos fuéramos, y me dijo que los dirigiera. Bastante importante también es, hermanos, que dice que habían estado rodeando ahí el monte Sinaí, que habían quedado ahí ya varios meses dando vueltas, y estaban dándole vueltas al asunto, y no avanzaban para ningún lado. ¿Por qué digo que no avanzaban para ningún lado? Porque dice en el versículo 3, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio. Les da dirección. Y es importante, hermanos, conforme vayamos estudiando y conforme vayamos viendo este capítulo, vamos a ir aplicando cosas en la marcha. Es importante, hermanos, que tengamos nosotros como cristianos en nuestro camino al andar, que tengamos una sensibilidad, un oído sensible a la palabra y al llamado de Dios. Por eso hablaba de que como Moisés tenía una conexión directa con Dios, y Dios hablaba de una manera audible a Moisés. Usted mira, hermano, a mí no me habla Moisés, a mí no me habla Dios. Hermano, no está solo, a mí tampoco me habla. La única manera por la que Dios me habla es por medio de su palabra. Y la única manera en que yo puedo hablar con Dios es por medio de la oración. Esa es nuestra comunicación. Y es muy importante, hermanos, que tengamos oídos sensibles a la palabra de Dios cuando Él habla a nuestros corazones. A veces decimos, hermano, yo quisiera que Dios me dijera cuál es la voluntad de Él. Tengo una decisión que tengo que tomar, y no sé si irme a la derecha o irme a la izquierda. No sé si salirme del freeway o seguir caminando hacia el norte o al sur. Y mi pregunta es, hermano, ¿está usted comunicándose con Dios por medio de su palabra y por medio de la oración? Y el Señor nos va a hablar, hermanos, no de una manera audible. Quizás de una manera audible puede ocurrir un milagro y no podemos negar eso, pero tenemos la palabra del Señor, y el Señor nos va a hablar por medio de su palabra y nos va a dirigir y nos va a decir cuál es su voluntad. Ahora es importante también, hermanos, que como Dios le habla a Moisés y le dice, ustedes ya tienen tiempo, ya es suficiente lo que han rodeado este campo, este monte. Yo no sé, hermanos, no crean que voy al internet y pongo ahí Sergio Quiñones para ver cuál es su información, ¿verdad?
Son cosas que a veces Dios pone en mi corazón y me salen y a veces no están en mis notas. Pero hermanos, yo no sé en qué punto está en su vida usted. Tal vez le hemos estado dando vueltas y vueltas y vueltas a una decisión. Tal vez hemos estado dando vueltas y vueltas y vueltas en algo en cuanto al servicio al Señor y no nos hemos decidido y estamos dudando y estamos pensando, ¿me animaré o no me animaré? Me hicieron la invitación, pero no sé si aceptarla. Me estoy dando cuenta que ahí necesitan una persona y yo siento en mi corazón que soy la persona indicada para ese ministerio, para ese servicio, para orar por este hermano o esta hermana. Mas sin embargo estamos como el pueblo de Israel dándole vueltas y rodeando el asunto. Y no estamos sensibles al llamado del Señor cuando el Señor nos dice, ve. ¿Qué más quieres que te diga? Ve. Yo recuerdo, hermanos, les voy a dar este pequeño testimonio, hermanos, cuando Pastor Kenio nos ayudó a empezar allá en el lado de San Bernardino para el asunto de renuevo y un ministerio en español que veíamos que había la necesidad. Llegó el momento, hermanos, en que Pastor Kenio dijo, sí, yo los ayudo por 6 meses. Y yo creo que a Pastor Kenio le gustó y se encariñó con los hermanos y dijo, los voy a ayudar otros 6 meses. Y no recuerdo muy bien, hermanos. Yo creo que Pastor Kenyo nos ayudó, extendió su ayuda y su tiempo como 3 veces. Yo creo que nos ayudó como 1 año y medio, hermanos. Pero llegó el momento, hermanos, en que Pastor Kenyo dijo, yo hasta el otro mes y tienen ustedes que buscar a una persona. Y solo se los digo como testimonio, más que en ese momento el Señor habló a mi corazón. No de una manera audible, pero en ese momento el Señor puso una carga en mi corazón. Y puso el deseo, y más que el deseo, puso la responsabilidad. Y puso aquello que no puedo decir que había una vocecita que me decía, pero en mi interior algo me decía, aquí estás y tú puedes hacerlo. Y gracias a Dios por eso, hermanos, porque fue un tiempo de preparación para mí y fue un tiempo de bendición y pudimos bendecir y ser bendecidos por varios años en este ministerio en renuevo. La cosa es, hermanos, es de que seamos sensibles, que tengamos un oído sensible a la dirección del Señor en nuestra vida espiritual. Y no le estoy diciendo, usted me va a decir, sí, hermano, pero yo ni sé cantar, me tiemblan las rodillas y hablo delante de 2 personas, entonces yo no puedo enseñar. No es exactamente eso, hermanos, pero tal vez Dios le está llamando a usted a orar por una persona. Tal vez Dios le está llamando a usted a apoyar a un hermano en oración, a apoyar a un hermano con palabras de ánimo. Tal vez el Señor le está llamando a usted a venir el último sábado del mes a limpiar el grill para el desayuno de varones. No son mentiras, hermano. Solo es un ejemplo de cosas pequeñas, hermanos, que Dios pone en nuestro corazón y está llamándonos. Dejen de darle vuelta, dejen de rodear el monte y empiecen a caminar. Continuamos, dice, él da la dirección, Dios le da la dirección a Moisés, le dice, manda al pueblo y vayan, y le da la primera instrucción, hermanos, y vamos a encontrar en todo este capítulo a 3 tribus bastante importantes y 3 órdenes que Dios da en cuanto a cómo debía de Israel comportarse con estas tribus, podemos decir. La primera, en el versículo 4 dice, manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Versículo 5. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Solo un examen, hermano. ¿Recuerdan ustedes quién es o quién fue Esaú? Esaú, el hermano de Jacob. Los gemelos que desde el vientre de su madre se estaban peleándose y que cuando, interesante, dice Génesis que cuando nació el primero, el otro venía agarrándole el talón, ¿verdad? El carcañal, como diciéndole, espérate, yo quiero ir primero. ¿Verdad? Desde su niñez venían ellos
peleando, podríamos decir, tal vez no peleando, pero había una competencia ahí. Y Esaú, hermanos, fue el primogénito y él fue el quien no le dio tanta importancia, por no decir que no le dio ninguna importancia a su primogenitura, a su derecho de heredad de primogenitura, y lo cambió por un plato de guiso, un chile colorado que le hizo ahí su hermano, ¿verdad? Y Jacob, es su hermano, tomó posesión de la heredad y de ahí es que viene el pueblo de Israel. Ahora viene y dice, ustedes van a pasar en medio de esa tribu, esa gente, esa nación, ese pueblo por el que ustedes van a pasar, ese pueblo va a tener miedo de ustedes, pero yo no quiero que ustedes se metan con ellos, no quiero que peleen. Dice, ¿por qué? Me llama mucho la atención la segunda parte del versículo 5, donde dice, ni siquiera lo que cubre la planta de un pie les voy a dar a ustedes, porque yo ya le he dado su heredad a esta gente, a los hijos de Esaú. Y continuaron, ¿verdad? Esas fueron las instrucciones. La segunda, brinquemos al versículo 9, hermanos. Y dice, y Jehová también me dijo, y Jehová me dijo, no también me dijo, sino me dijo, no molestéis a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Ahí mencionan a dos nombres importantes, Moab y Lot. ¿Quién es Moab? Moab era la generación, podríamos decir, los hijos, la familia que creció de Lot. ¿Se dan cuenta cómo se fueron yendo las diferentes personas y fueron creando naciones, ¿verdad? Creo que lo importante aquí, hermanos, con estos dos, y hay otro tercero, pero con estos que estamos viendo, hermanos, es de que Dios quería mantener a Israel en una manera pacífica y no quería que se interpusiera y armara guerra con sus parientes. Y yo me puse a pensar, dije, ¿cómo podría yo aplicar esto a mi vida espiritual? Porque, ¿qué puedo yo aprender aquí? Y estaba orando y me puse a pensar y vino a mi corazón, vino a mi mente, no los regaños, pero las instrucciones que el apóstol Pablo le da a la iglesia en Corinto. Y una de las cosas que tenía irritado al apóstol Pablo acerca de los corintios y de las quejas que habían llegado a los oídos de Pablo, era de que algunos hermanos dentro de la iglesia habían tenido algunos asuntos, algunos pleitos, algunas molestias, algunas diferencias, y se estaban llevando a corte unos a otros. Y Pablo les dice que qué pena, ¿verdad? En la versión revisada de Sergio Quiñones, Pablo les dice, qué vergüenza, hermanos, que ustedes se estén llevando unos a los otros como cristianos a la corte de los gentiles, dice, de los no cristianos, y estén dejando que los no cristianos estén tomando decisiones y los estén poniendo como dos niños que se están peleando y estén tratando de arreglar sus asuntos. Cuando en Cristo nosotros como cristianos debemos de arreglar nuestros asuntos, nuestras diferencias que podamos tener como cristianos en la palabra y en amor. Y esto me puse a pensar de cómo Dios defiende y pone este principio de que entre estas familiares, estos parientes lejanos, no debería de haber ninguna tipo de guerra, ningún tipo de disensión, sino que simplemente pasaran por sus tierras y que no causaran ningún problema, a pesar de que estas tribus quizás iban a tener miedo del pueblo de Israel. El versículo 9 nos habla acerca de Moab, ellos son los hijos de Lot. Brincamos al 14, dice, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos al arroyo de Zared fueron ¿cuántos? 38 años. ¿Hasta qué pasó? Hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento como Jehová les había jurado.
¿Recuerdan, hermanos, cómo en aquel momento después de que habían regresado los espías y de que el pueblo se había enojado, no enojado, pero empezó a reclamar y empezó a decir, mejor nos debíamos de haber regresado, mejor nunca hubiéramos salido? El Señor se molestó con su pueblo y dijo, ninguno de ustedes, ninguno de esta generación va a entrar a la tierra prometida, solamente Caleb y Josué. Pero de ahí en adelante toda la generación va a morir en el desierto. No dijo va a morir en el desierto, pero dijo no va a entrar. Se van a quedar en el desierto. Y esto es lo que Moisés le está recordando aquí al pueblo, a esta nueva generación. Sus abuelos y sus padres se quedaron en el desierto. Y dice, todos los hombres de guerra, dice el versículo 14, que fueron 38 años. ¿Hasta qué? Hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio. Brincamos al versículo 19, dice, y cuando te acerques, más instrucciones de parte de Dios, cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot les he dado por heredad. Entonces, hermanos, de la generación, podríamos decir, de la simiente de Lot, salieron estas dos tribus, Amón y Moab, los moabitas y los amonitas. Solo es algo como una enseñanza, hermanos, básica de Antiguo Testamento, que ustedes pueden, cuando hablen acerca de los moabitas o la mujer moabita, ustedes van a saber, era una mujer que venía ¿de qué? De la tribu de Lot, ¿verdad? Ya sabemos eso ahora, eso vamos aprendiendo. Dice, cuando acerques con ellos, a los hijos de Amón, no los molestes para nada. Aprendemos, ¿verdad? De que Dios le está poniendo hasta cierto punto línea, le está poniendo un alto a Israel, de con quiénes puedes pelear y qué tierra puedes tomar y qué tierra no puedes tomar. Conforme ellos iban caminando, iban conquistando bastantes áreas y bastante tierra por la que iban pasando. Versículo 24 dice, levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Así es de que comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra sobre él. Bastante importante, ¿verdad? Bastante interesante. Después, hermanos, de que Dios le da instrucciones a Moisés y le dice, con esta gente, con Esaú no te vayas a meter. Él es familia, él es el hermano de Jacob. Con los moabitas no te vayas a meter, porque también es un familiar lejano de Abraham. Así es de que ahí también hay linaje y quiero que respeten, y yo a ellos ya les he dado su heredad y esa tierra les pertenece a ellos. Pero al contrario, hermanos, cuando vienen ahora y dicen levantaos y salid y pasad el arroyo de Arnón, y aquí les he entregado en su mano ¿a quién? A Sehón, que es el rey de Hesbón. Y a eso es a lo que entramos al capítulo 3, hermanos. Dice que volvimos y podemos brincar al capítulo 3. Disculpen, hermanos, que estamos brincando bastante en los diferentes versículos, pero entramos ahora al capítulo 3, que la primera parte del capítulo 3 está dedicada a esta conquista del rey de Og, que está en Basán y que es en Sehón y Hesbón, esa tierra, y vemos ahí en el capítulo 3. En el versículo 26, perdón, nos vamos a retroceder un poquito. Y envié mensajeros, dice Moisés, desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo, pasaré por tu tierra por el camino iré sin apartarme ni a diestra ni siniestra. La comida me la venderáis por dinero y comeré el agua también me darás por dinero y beberé, solamente pasaré a pie. Cuando iban a pasar por esa área, hermanos, Moisés iba a ir en paz y dice, lo que comamos lo vamos a pagar. El agua que tomemos la vamos a devolver o la vamos a pagar también. No vamos a dañar nada, solamente vamos a pasar por tus caminos. Mas sin embargo, hermanos, el rey de Sehón, él
dijo, nada, a mí no me importa que me estés pidiendo permiso, vámonos a la guerra. Dios ya le había dado instrucciones a Moisés en el versículo 24 que dice, a Sehón, rey de Hesbón, el amorreo, y a su tierra, comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con ellos. Así es de que Dios ya había entregado esa tierra, y a pesar de que Moisés iba en paz y no quería un conflicto, porque él sabía que iba ya a tomar posesión de la tierra, el rey se pone en contra de él y hay una derrota ahí. Entramos ahora sí al capítulo 3, hermanos, donde es la derrota del rey Og, que es el rey de Basán. Y veamos aquí, dice, volvimos pues, capítulo 3, volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro, ¿quién? Og, el rey de Basán. ¿Para qué? ¿Para saludarnos? No, para pelear él y todo su pueblo. ¿Y qué me dijo Jehová? No tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey de amorreo, que habitaba en Hesbón. Cuando yo leía este versículo, hermanos, me entró, no puedo decir que me entró, ¿verdad? Pero vino a mi mente así un poquito de envidia en contra de Moisés, hermanos. Quizás lo estoy diciendo de una mal manera, pero me puse a pensar y dije, ala, qué padre, o qué suave, o qué chilero, como dicen en Guatemala, que Dios me dijera a mí, Sergio, no te preocupes, mañana, es más, el año 2021 va a estar así y así y así, pero tú no tengas pena, yo lo he entregado y tú éntrale con ganas. Eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Ahí en el versículo 2 le dice, me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con toda su tierra. Te lo estoy entregando en bandeja de plata. Y me puse a pensar, y era que Dios me dijera a mí en lo personal algo así tan claro, y conforme más lo pensaba, hermanos, el Espíritu Santo me empezó a regañar. Y el Espíritu Santo, más que regañar, me empezó a recordar. Perdón, hermanos. Y me hizo recordar, hermanos, el Espíritu Santo, el pasado. No puedo decir los últimos 3 años. Ustedes conocen que los últimos 3 años han sido una batalla. Pero me hizo recordar años más atrás. De cómo su fidelidad, hermanos, no ha fallado. No ha habido necesidad de que yo escuche una voz audible que me diga, no te preocupes, de esto yo te voy a sacar. No te preocupes, vas a salir victorioso. No te preocupes, hay hermanos orando por ti y esas oraciones van a ser fieles y te van a sostener. Y el Espíritu Santo me empezó, hermanos, a redarguir. Y me puse a pensar, hermanos, en el próximo año, en el futuro. Que con pandemia y sin pandemia, que es lo más popular ahorita, hermanos. Es lo que está pasando ahorita. Y es lo que nos ha afectado a todos de una manera u otra. Me puse a pensar en eso, hermanos, en la incertidumbre del futuro. Sin pandemia o con pandemia, el futuro es incierto. Y pensé en esta promesa. Versículo 2. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado, te lo he entregado, y a todo su pueblo con su tierra. Y harás con él como hiciste con Sehón, el rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y eso lo puedo aplicar a mi vida y lo pueden ustedes aplicar a su vida y lo podemos aplicar todos juntos a nuestra vida, hermanos.
de que del futuro, a pesar de que sea tan incierto, de a pesar de que se vea tan oscuro, de a pesar de que se vea tan inseguro, que ahora, hermanos, a mí no me gusta hablar mucho de esto porque no creo que algunas cosas siento yo que no son tan relevantes, hermanos. Dios está sobre todas esas cosas. A pesar, hermanos, de tal vez una nueva administración, hermanos, incierta, que van a haber cambios drásticos tal vez para los principios cristianos. Aparte de la incertidumbre, hermanos, de que si vamos a seguir en pandemia o no vamos a seguir en pandemia, de que si el virus se va a poner peor, de que si el semáforo se va a poner en rojo, o ya no sé si es rojo o es violeta o de qué color es. O de que si va a haber algo diferente, de que cómo la economía de verdad va a golpear. Toda la incertidumbre, hermanos, todo el futuro. Dice que no tengas temor de él, porque en tu mano lo he entregado. Y cuando estamos en Cristo Jesús, hermanos, cuando estamos conscientes y experimentamos de verdad el poder de Dios en nuestras vidas, su presencia por medio del Espíritu Santo en nuestra vida, podemos confiar en Dios y podemos decir esto: el Señor lo ha entregado en nuestras manos, no importa lo que pase, hermanos. Si se cae el mercado y si suben los casos y si pase lo que pase, hermanos. Y si la muerte muchas veces toque más cerca y más cerca a nuestra casa. ¿Se están dando cuenta de que hay casos ahora? Ahora los casos ya no es, dicen que allá en aquella ciudad, o que dicen que la prima de la prima del vecino, ya no es así, hermanos. Ahora ya es el vecino, el primo, el cuñado, el hermano. Parece que se está acercando más, ¿verdad? A pesar de eso, hermanos, la batalla como cristianos la tenemos ganada porque estamos descansando en Cristo Jesús. Versículo 3 dice: Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, el cual derrotamos hasta acabar con todos y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no tomásemos. 60 ciudades, toda la tierra de Agó, el reino de Og en Basán, todas eran ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. ¿Y qué pasó? Las destruimos, como hicimos con Sehón en Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Yo no sé si a usted le gustan las películas de guerra, hermanos, o las películas así de batallas fuertes. Pero esto, hermanos, es una declaración de victoria que está haciendo Moisés ahí. El Señor nos dijo: ustedes vayan, yo ya les entregué, no tengan miedo. Y aquí está declarando Moisés y dice: todo lo conquistamos. Ciudades que estaban fortificadas, con barras, con muros grandes, todo lo tomamos, Dios nos lo dio. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos, dice el versículo 7, y las ciudades, y también tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Amón hasta el monte de Hermón, de manos de los reyes amorreos que estaban en este lado del Jordán. Se nos acaba el tiempo, hermanos. La próxima semana brincaremos hasta el capítulo, hasta la última parte del capítulo 3, solo para hacer un resumen, para adelantar un poquito, hermanos. Los versículos del 12 en adelante hasta el versículo 22 nos hace recordar la historia de las 2 tribus y medias, Manases, la mitad de Manases, y las otras 2 tribus, Moab y Rubén, Gad, y la mitad de Manases que se quedan. Recuerdan que lo estudiamos en Números algunas semanas. Se quedan ellos detrás de la línea fronteriza a la tierra prometida, y dice: esta tierra nos gusta y aquí preferimos quedarnos. Y de eso hablábamos, hermanos, de cómo muchas veces a causa de nuestra conformidad nos echamos a perder, o más bien nos perdemos las promesas del Señor. Brinquemos hasta el versículo 22, hermanos, y solo quiero
terminar con este versículo para que nos lo llevemos a la casa y en nuestro corazón. Dice, no los temáis, hablando de todos sus enemigos, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Cuando la tormenta se ponga fuerte, hermanos, cuando el tiempo se ponga oscuro, cuando el camino ya no vaya en bajaditas, sino vayamos en subida, hermanos, y cuando la incertidumbre se ponga fuerte, recordemos este versículo. No temáis, porque Jehová vuestro Dios, ¿qué? Él es el que pelea por vosotros. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque eres un Dios fiel, que lo que has prometido tú lo cumples. Gracias porque en ti, Cristo Jesús, por el sacrificio en la cruz y la resurrección, tu resurrección, Señor. Gracias porque por tu testimonio y el testimonio de tu resurrección, la tumba vacía, nosotros podemos vivir en victoria. A pesar de la incertidumbre, a pesar de la oscuridad, a pesar de el dolor, Señor, podemos vivir en victoria. Gracias a tu promesa, gracias a tu victoria en la cruz y tu victoria sobre la muerte y con tu testimonio de una tumba vacía. Gracias, Señor. Espíritu Santo, que no olvidemos, ayúdanos a recordar siempre la promesa del Señor. Espíritu Santo, recuérdanos siempre en nuestra mente que tú pelearás la batalla por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Encomendamos el resto de esta semana en tus manos. Que todo lo que hagamos, que lo que digamos, toda actividad en la que estemos envueltos, sea para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Solamente un par de anuncios, hermanos. Nos vemos el domingo. Seguimos nuestros servicios a las 9 de la mañana. Oración por medio de Facebook Live a las 7 de la noche. Todos invitados a conectarse, hermanos. Eso y las actividades que siguen, hermanos. Si hay algún cambio, Antorcha de Fe les va a anunciar. Nos despedimos con nuestro versículo consentido para los miércoles. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buena noche.